A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, una vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acá en nuestra casa en SRT Media. En este domingo, 23 de noviembre, en esta 12ª temporada, programa 33 al aire en este año. En la puesta en el aire, como siempre, el capitán de este barco, Mariano Britos, y acá a mi izquierda, mi amigo y compañero Pablo Tato Mazzini. ¿Cómo andás, Tato? Buen día. Hola, Fabri, buen día. Aquí nuevamente con ganas de escuchar este programa que viene bastante nutrido de información. Así es, programa cargadito, como bien dijimos, domingo 23 de noviembre. Qué calorcito esta semana, Papuchi, ¿eh? Sí, la verdad que fue para sorprenderse, pero bueno, es nuestra Córdoba, sabemos que es así, que ya en esta época hay que tener cuidado con estas diferencias de temperatura, ¿no? Que vamos a tener un programa que habla de trigo y estas diferencias de temperatura son también las que nos limitan los rendimientos de trigo. Así es, Tato. Quiero arrancar el programa distinto a otras veces. Voy a arrancar con un saludo a una persona que sé que conoces y querés y apreciás mucho, que es nuestro ex compañero Mauro Bianco, que hoy es el cumpleaños. Así que le mandamos un fuerte abrazo. No sé si nos estará escuchando. Abrazo grande, Maurito. El mejor asador de la comarca, ¿eh? Una persona dedicada al asador, que vos decís vamos a hacer un asado cuando esperas listo una parrillita y un carbón, viene con herramientas, parrilla, carbón, espada, disco. Es una cosa impresionante. Justo eso iba a acotar, aparte de gran parrillero, Mauro tiene es un tipo que anda siempre de punta en blanco, ya sea para vestirse, para caer un asado. La última vez que comí un asado con Mauro, ahora sí hace 2 o 3 semanas, todos caímos con su maderita, el vaso, pero el cuchillo de Mauro, la maderita de Mauro, era de otro nivel. No, es un dandy de la parrilla y de la comunicación, sin duda. Así es. Así que un abrazo grande a Mauro. Y recordemos que hoy se nos va nuevamente un vino Cavas de INTA. Para hacer este vino se utilizaron cepas de una selección clonal de Malbec, técnicas de maceración y levaduras autóctonas probadas en la planta piloto de vinos de INTA en Mendoza. Nos metemos en el programa de hoy. Tenemos un programa, como dijiste, Tato, bastante variadito. Estrategias de cultivos post-trigo. Tras una excelente campaña, la atención se centra en la siembra de soja de segunda y maíz tardío, aprovechando la alta recarga hídrica de los perfiles gracias a las lluvias. Ese va a ser uno de los temas. El tema central de hoy va a girar en torno a la tecnología. Venimos diciendo que si hoy, en el mundo de hoy, no nos actualizamos, quedamos fuera del sistema. En el agro pasa lo mismo. El INTA viene trabajando en la utilización de drones para el agro, algunas líneas en lo que respecta a la inteligencia artificial. Uno de los cerebros de INTA, como me gusta decirle a mí, un nerd de nuestra experimental, Diego Pons, nos va a contar un poco qué se viene trabajando y qué articulación tiene esto con lo público y con lo público-privado. Importantísimo estos temas, porque uno de los roles nuestros también es no solamente generar tecnologías, sino validar tecnologías. Porque en el mundo salen muchísimas propuestas y no siempre todas tienen pertinencia para nuestros sistemas. Por eso nuestros técnicos trabajan tan arduamente también en tecnologías, digamos, importadas, ¿no? También otro de los temas va a ser sobre la Carta de Suelos de Córdoba. Se actualizan 567.000 nuevas hectáreas mapeadas a escala de semidetalle, 1 en 50.000, en el noreste de San Justo. Recordemos que las cartas de suelo son el resultado de un relevamiento y un mapeo, y es un insumo fundamental para la planificación del manejo del suelo. Estas cartas permiten al productor saber qué tipo de suelo poseo, sus limitaciones y cómo es el riesgo de erosión y el potencial de rendimiento que puedan alcanzar. Un documento realmente de referencia para toda persona que quiera hacer un correcto manejo de su empresa agropecuaria.
Y finalizando, yo creo que vamos a llegar sobre la red de evaluación de cultivares de alfalfa. Este año cumple 35 años de historia, y para esto estuvimos hablando con dos pilares fundamentales en la creación y el mejoramiento genético de este cultivo, que nos cuentan cómo surge esta red, qué conocimientos aporta, dónde se desarrolla. Así que estos van a ser algunos de los temas del día de la fecha. Recordemos que si quieren comunicarse lo pueden hacer vía WhatsApp a Una Vuelta por el INTA o al WhatsApp al 3572-528693 y si no al Facebook por Una Vuelta por el INTA. Una Vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Culminando una buena campaña triguera, es hora de pensar en el calendario de cultivos en la posibilidad de soja de segunda y maíz tardío. Teniendo en cuenta factores favorables que vienen de la FINA, el ingeniero Federico Pañán, jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA en Justiniano Posse, nos pasa algunas sugerencias para una buena estrategia y una mejor implantación y expresión posterior del cultivo de soja, entre ellos el planteo de fertilización. Estamos frente a una campaña de trigo con una expectativa de rendimiento muy alto. La verdad que la condición del cultivo en lo que es región centro-sudeste de Córdoba es muy buena. Tenemos estimaciones de rinde realmente bastante altas. Y bueno, ya pensando, digamos, en la estrategia para lo que sigue después del trigo, ya sea soja de segunda o maíz de segunda, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones frente a esta condición. Es decir, tenemos un cultivo que ha consumido mucha agua y mucho fósforo, nitrógeno y azufre, y nos va a dejar un volumen de rastrojo muy alto con una relación carbono-nitrógeno alta, y eso va a generar inmovilización de nitrógeno y de azufre sobre todo. O sea, es un antecesor que tiene sus complicaciones, pero por suerte, digamos, sí tuvimos muchas lluvias que han permitido recargar los perfiles. El cultivo está terminando ya el consumo de agua en los próximos 10, 15 o 20 días, y todas las lluvias restantes se van a acumular en el perfil. Hoy tenemos los perfiles prácticamente a capacidad de campo y en muchas zonas incluso con influencia de napas. Entonces, por ahí el factor principal para el cultivo de segunda hoy, el agua a la siembra o la oferta de agua a la siembra hoy lo tenemos. Entonces, bueno, un poco pensando en la estrategia de siembra de soja, que es a lo que va a ir la mayor proporción del área, estamos en una campaña donde, digamos, o sea, en suelos buenos y con buena recarga, como tenemos incluso influencia de napa, tenemos que pensar en sembrar temprano. Es decir, como todos lo sabemos, digamos, tenemos una merma de rendimiento que puede estar entre 30 a 50 kilos por día de atraso en la fecha de siembra, ya en esta época. Entonces, la estrategia es tratar de sembrar temprano, acomodar la logística para después de la cosecha, hacer las aplicaciones que sean necesarias, preemergentes y demás, y arrancar con la siembra de soja. Para nuestra zona los cultivares más adaptados son los de grupo de madurez 4 medio y 4 largo. Entonces, pero sí es fundamental considerar en la siembra de soja pensar en fertilización. Pensar en una fertilización, sobre todo lo más importante, o en estas condiciones, en los ensayos, es muy frecuente que encontremos mucha respuesta a la fertilización con azufre. Entonces, es algo que tenemos que considerar, si bien nos complica un poco la logística, fertilizar, digamos, a la siembra en soja de segunda, pero realmente en estas condiciones hemos llegado a tener respuestas de hasta 600 kilos de soja por hectárea con aplicaciones de entre 15 y 20 kilos de azufre. Entonces, hacer foco en eso, sobre todo si estas respuestas las vamos a ver si la condición de lluvias acompaña el ciclo del cultivo y la soja puede expresar un buen rendimiento, es ahí donde vamos a ver las mayores respuestas. Entonces, pensar en fertilización con fósforo y azufre, o por lo menos con azufre en soja. Hay distintas alternativas, desde aplicar súper simple, aplicar yeso, hay productos específicos que tienen más concentración de azufre, se pueden hacer algunas mezclas físicas, pero sí es un punto a considerar.
Sí es importante considerar que el consumo de agua de napa va a aportar azufre a los cultivos, es algo que lo tenemos bastante medido. Es difícil estimar cuánto y va a depender de la profundidad y el contenido de azufre en las napas en cada ambiente. Entonces, por eso es que reforzamos lo que es fertilización con azufre, aún en cultivos de trigo que han tenido aporte de azufre. Es importante reforzar la fertilización y sobre todo en aquellos donde y de mayor magnitud, es decir, planificar algo más de dosis en aquellos cultivos de trigo que no se hayan fertilizado que no hayan incluido el azufre en su estrategia de fertilización. Así escuchamos en esta primera parte a Federico Pañán, especialista de Justiniano Pose, contando un poco sobre esto, qué estrategias tener en cuanto a la siembra de soja para mitigar lo que es la merma del rendimiento por el atraso de la fecha. Nos metimos en un tema complejo, Fabricio, pero muy interesante, habida cuenta de que es el tema que cuando se maneja bien el productor da saltos de rentabilidad sumamente importantes. Le contamos a nuestra audiencia que los cultivos en general consumen un número aproximado a 16 nutrientes distintos, pero como nuestros suelos son muy ricos, solamente estamos siempre mirando unos 5 o 6 que son los más limitantes. Entre ellos, para la soja, como bien nos marca Federico, ese nutriente azufre es un nutriente que tiene una particularidad muy linda. Es barato, es muy barato de reponer y tiene, como dijo Federico, una capacidad de responder hasta 6 quintales, ¿no? O sea, en cuanto a que este primer cultivo es como invitamos a comer al tío grandote en el almuerzo y no nos sobró mucho para la cena. Entonces ahí tenemos que salir a reforzar en la merienda con esto. Y es un nutriente, y esto para los productores atenderlo bien, que nos permite aplicar en distintas estrategias en distintos momentos. Si bien podemos haber hecho previo al trigo una nutrición que incluya trigo y la soja subsiguiente y nos ahorrábamos una maniobra, o por lo menos la poníamos en un momento donde estamos más alivianados, todavía la podemos llegar a hacer en boleo inmediatamente después del cultivo de trigo. Puede ser también puesta en el suelo directamente con la máquina, pero bueno, hay distintas estrategias y deben ser consideradas mirando a la rotación y no solamente al cultivo que sigue. No nos metimos mucho en el tema maíz, pero también hay bastante para hablar. El cultivo de trigo es súper ávido de nitrógeno, como lo es el maíz. En definitiva, el tío grandote que comió al mediodía le gustan los mismos fideos que al que viene a cenar a la noche. Por lo tanto, si vamos a ir a un cultivo de maíz, donde siempre en la estrategia de siembra directa iba a ir una fertilización nitrogenada, en este caso seguramente tenemos que pensar en no menos de 50 kilos de nitrógenos más por hectárea. Parecen temas complejos, pero sí tenemos todos nuestros teléfonos abiertos para que con el análisis de cada campo podamos aconsejar lo mejor posible. Clarísimo, tacto y muy didáctico. Vos decías que el maíz, ahora vamos a tener una segunda parte donde Federico cuenta esto, el maíz tardío como un cultivo de oportunidad. Lo escuchamos. La otra alternativa, como decíamos, es el maíz tardío, donde el paquete de implantación también tiene sus complejidades y por ende hay que tener precauciones en su inclusión en la rotación. Esto nos comenta el ingeniero Federico Pañán. La verdad que nosotros al cultivo de maíz de segunda lo tenemos, lo hemos evaluado en ensayos en rotaciones fijas y hemos tenido por ahí, la verdad, muchos fracasos, incluso en suelos de muy buena calidad, en muy buenos ambientes, y se da sobre todo por la oferta del agua. Entonces tenemos un cultivo que es extremadamente variable. Entonces, ¿cómo lo pensamos a maíz de segunda? Lo pensamos como un cultivo de oportunidad, donde lo incluimos en los planteos solo cuando tenemos mucha agua almacenada. Y en este caso, digamos, de este año, en muchas situaciones lo tenemos, digamos, o sea, tenemos, como decía, muchos lotes de trigo hoy que están en capacidad de campo, a pesar de tener el cultivo todavía consumiendo, e incluso con influencia de napa, y en algunos casos influencia de napas a menos de 2 metros. Entonces, en esa condición, es una opción incluir el cultivo de maíz de segunda, que es un cultivo que requiere una alta inversión, porque la nutrición debe ser elevada en lo que es fósforo y azufre, pero sobre todo en nitrógeno. Nosotros tenemos modelos de ajuste de nitrógeno, que incluso en el cultivo de maíz de segunda tenemos óptimos agronómicos,
más altos que en cultivos de maíz temprano para la región. Entonces es un cultivo que, digamos, tenemos que ajustar dosis de nitrógeno muy elevadas. Entonces hay que hacer un poco los números, los márgenes, ver la conveniencia, pero hoy lo más importante que es el agua, la oferta de agua la tenemos. Y en lo que es maíz de segunda es clave, digamos, la fertilización, como digo, nitrogenada, pero sobre todo se torna muy importante el momento y la forma. La fertilización, digamos, se debe hacer en forma incorporada y previo a la siembra del cultivo, o por lo menos dividida, pero sí o sí una fracción del nitrógeno debe ir en el momento de la siembra, porque, digamos, hemos medido mermas de rendimiento ante el retraso por esa condición inicial de un cultivo, digamos, con mucha deficiencia por el ambiente, digamos, en el que va a estar, digamos. Así pasaba en esta segunda parte Federico Pañán, especialista de INTA Justiniano Pose, en esta nota que nos traían nuestros compañeros de INTA Marcos Juárez. Muy claras las palabras de Federico, donde nos advierte que ese nitrógeno de maíz no puede faltar, tiene que estar desde el inicio del cultivo y puede ser repetido. Y sobre esto te cuento, Fabricio, que en INTA Manfredi estamos desarrollando ensayos junto con Fabricaciones Militares Río Tercero para incorporar nuevas fuentes de nitrógeno. Algunas no están famosas, porque estamos muy acostumbrados al uso de la urea, pero el nitrato de amonio, por su fama de explosivo, cuando está en sólido, cosa que no es tan así, ha perdido un poco de uso y de vigencia, pero hoy disponemos en Córdoba de productos en base líquida que no representan ningún riesgo y nos permiten facilitar la estrategia de aplicarlo a la siembra y repetirlo a 4 y, si querés, a 6 hojas, haciendo una curva de absorción muy parecida a la curva de demanda y con lo cual siendo muy eficientes en el uso del nitrógeno. Por eso, bueno, mucho para hablar de este tema y es siempre apasionante. Clarísimo, clarísimo, Tato. Le recordamos a nuestros oyentes que si quieren contactarse con nosotros, contarnos qué están haciendo en este domingo, lo pueden hacer vía Facebook a Una Vuelta por el INTA o vía WhatsApp al 3572-528693. Tenemos algunos saluditos, los escucho y participo por el vino. Fernando Nisetich de Alto Alberdi. Otro saludo es: hola chicos, como siempre escuchando Radio Universidad y en especial su programa. Participo por el vino, Oscar Musevich. Muchas gracias a todos por sus saludos. Tenemos algunos más que los vamos a ir leyendo en el continuar del programa. Gira una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los territorios. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Tercer bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que íbamos a tratar el tema de las cartas de suelo. Las cartas de suelo se actualizan en Córdoba, se actualizaron con 567.000 nuevas hectáreas mapeadas a escala de semidetalle, 1 en 50.000 en el noreste de San Justo. Para esto tuvimos el testimonio de Lautaro Faule, especialista en suelos de INTA Manfredi, que nos cuenta un poco cómo se dio este trabajo. Paso a comentarle los últimos avances en materia de mapas de suelo, que es una tarea que venimos realizando en convenio con el Ministerio de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, para lo cual en esta última versión 2025 hemos sumado 567.000 hectáreas a la escala de mayor detalle, 1 en 50.000, en el norte del departamento de San Justo, agarrando un área que abarca importantes localidades como Brickman, Mortero, Porteña, Freire, Altos de Chipión. Es un área con característica de suelos bastante pesados, muy arcillosos, algunos de los más pesados que tenemos en la provincia de Córdoba, y de importante producción lechera. Por lo tanto, era una zona que también demandaba un mayor nivel de detalle al cual teníamos todavía hasta el año pasado de escala 1 en 100.000. Quiero destacar el rol de la agencia de INTA Brickman en colaboración de este estudio que se realizó durante el año 2023, en la cual tuvimos, gracias a su participación, mucho contacto con los productores locales que nos abrieron las puertas de sus establecimientos para hacer los estudios de suelos en lugares estratégicos, y también a los colegios agrotécnicos. Mencionar el Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Viñó, en el cual tuvimos 2 estancias de capacitación
computación para alumnos de sexto y séptimo grado, y que también aportaron una gran cantidad de datos climáticos para la futura publicación en PDF de esta memoria descriptiva. Además, en esta nueva versión del año 2025, ya disponible en portales como Mapas Córdoba, ¿sí?, del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba, y el GeoNodo número 8 de GeoINTA, de infraestructura de datos espaciales de la institución, se suman datos nuevos de constantes hídricas y de estimación de capacidad de almacenamiento de agua de los suelos, que es una metodología que veníamos desarrollando para poder utilizar información analítica de los suelos, de toda la información que se vino recabando de hace 60 años, para poder estimar la capacidad máxima de almacenamiento de agua de los distintos suelos de Córdoba a profundidades tanto de 2 metros, 1,5 metros y 1 metro de profundidad, sumándole un valor agregado a esta información para la toma de decisiones, y que ahora cuenta con estas variables tan importantes para hacer cálculos de balances hídricos y, por qué no, hacer una gestión más eficiente de aplicación de láminas de riego. Así escuchábamos a Lautaro Faule, especialista en suelos de INTA Manfredi, contando un poco sobre esto, Tato, que anunciábamos y que contaba muy bien Lautaro sobre la actualización en semidetalle de lo que es la cartografía de suelos de la provincia de Córdoba. Te cuento, Fabri, que a nivel de las agencias de extensión, una de las consultas más frecuentes que tenemos de profesionales es: ¿tienen la carta de suelo de X lugar? Porque cuando un profesional va a una zona nueva, tiene que meterse en la cabeza el sistema propio de la zona. Y nuestros suelos son tan variados como nuestros climas, que de alguna forma lo tallan al suelo y definen su potencial. Pero entonces, estos documentos, estas cartas de suelo, si bien hay algunas que son muy antiguas ya, son un documento vivo, porque se van actualizando y cada vez tienen nueva información, como esta de las constantes hídricas. Le contamos a nuestra audiencia que caracterizar un suelo en función de su capacidad de guardar agua es un dato súper útil para distintas de estrategias, para definir si puedo en un año hacer un cultivo, 2 cultivos, o para definir concretamente la mejor forma de manejar un sistema de riego, que es un insumo muy potente pero muy caro. Bueno, hay un montón de actividades, una serie de definiciones que se toman para la producción que tienen que ver con la información que nos brindan estas cartas. Así que es una gran noticia, porque un país que quiere lo que tiene necesita conocerlo, y las cartas nos ayudan a conocer nuestros suelos. Así es, muy claro, Tato, y remarcamos que en esto es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Bioagroindustria de la provincia, el INTA Centro Regional Córdoba y IDECOR. Ahora, Tato, te propongo que nos metamos en la entrevista central de este programa. Para esto vamos a hablar con Diego Pons. Diego es doctor en biología e investigador de la Experimental de Manfredi. Tiene un magíster en aplicaciones espaciales de alerta temprana y respuesta a emergencias. La especialidad es teledetección y sistema de información geográfica aplicada al monitoreo de recursos naturales, gestión de riesgo e impactos del cambio climático en socioecosistemas. ¿Cómo andás, Diego? Buenos días, acá Fabricio y Tato te saludan. Buenos días, ¿cómo le va? Gusto saludarlos. Todo bien, Dieguito, todo en orden. Veníamos contando en el programa, en la apertura, que esta semana estuve hablando con vos porque me interesaba hablar algo sobre tecnología, drones, inteligencia artificial, todo esto en el marco de que estuvieron unos investigadores alemanes en la Experimental, en el marco del diálogo argentino-alemán. Así que bueno, tengo como un popurrí de cosas para preguntarte, pero si querés, arranquemos por el comienzo de cómo se dio la visita de estos investigadores a INTA Manfredi. Bueno, como bien contabas, todo empieza con este espacio de intercambio que es el diálogo argentino-alemán, en el cual hubo posibilidad de que vinieran investigadores en primera instancia a contarnos cuáles son las principales líneas de trabajo que tenían en institutos y universidades en Alemania. Luego tuve personalmente la oportunidad de estar allá e intercambiar con algunos especialistas que trabajan en el área donde nosotros desarrollamos algunas actividades usando esta tecnología, como los drones. Y recientemente nos han vuelto a visitar en dos oportunidades. En la primera
para hablar sobre el uso de drones para aplicaciones de fotogrametría, para poder estimar biomasa, rendimiento, monitoreos forestales y otras aplicaciones más, en las cuales se articula con, por ejemplo, el uso de algoritmos de inteligencia artificial, y también recientemente 2 investigadoras que estuvimos conversando sobre el uso de modelos para la estimación de indicadores de sustentabilidad relacionados con el uso del agua. A raíz de eso es que empezamos a conversar y seguimos en contacto con la gente de Alemania para poder generar proyectos, y en los cuales, a raíz de este workshop que hicimos hace unas semanas, intercambiamos también la posibilidad de generar proyectos junto con el Instituto Gulich, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para poder bucear, digamos, en esto de la aplicación de la inteligencia artificial en el área de lo que es la actividad agropecuaria. Clarísimo, clarísimo, Diego, enmarcando un poco todo. Para conocer un poco cómo es, en esta ocasión han venido investigadores alemanes, en otra ocasión han ido ustedes, medio que se ha dado esta sinergia. Contanos un poco qué es puntualmente lo que buscan estos intercambios y qué viene trabajando INTA, ponerle en esto de lo que contabas de los drones, qué línea de trabajo hay. Bueno, este espacio de intercambio busca comparar los sistemas, la sustentabilidad de los sistemas en Alemania y en Argentina, que en un principio uno pensaría que son similares, pero presentan realidades bastante diferentes en cuanto a manejo, el uso todavía de alguna tecnología relacionada con, por ejemplo, con la labranza en Alemania. Acá tenemos casi muy avanzado el tema de la siembra directa. Entonces este intercambio facilita también la identificación de estrategias de manejo que se vincula también en problemáticas de, por ejemplo, cambio climático, en las cuales las 2 regiones están atravesando. Por ejemplo, Alemania tiene problemas de déficit hídrico, entonces el manejo del agua es uno de los factores como más relevantes, digamos, a la hora de la sustentabilidad de los sistemas. Y la tecnología marca también la posibilidad de empezar a trabajar en sistemas que no dependan tanto de insumos, ¿sí? No tanto de, por ejemplo, del uso de agroquímicos, sino empezar a trabajar, ellos como tienen muchas regulaciones ambientales, usan esta tecnología de la inteligencia artificial con drones, por ejemplo, para el control de malezas. A raíz de eso nosotros como dentro de INTA tenemos una red de pilotos, ¿sí? Tenemos una red nacional de pilotos de dron, en el cual hemos avanzado en la certificación, digamos, como pilotos, ¿sí? Estamos certificados por la ANAC, en la regularización de los equipos y hacia lo que sería la parte más jugosa de estas aplicaciones, que es la generación de algoritmos para diferentes tipos de aplicación. Esta red tiene desde norte hasta sur, desde Jujuy hasta Esquel, trabajando como te decía, con aplicaciones forestales para el monitoreo de biomasa, la estimación de combustibles para incendio, el monitoreo de la estimación de biomasa para forraje, también en regiones como puede ser en el caso de Esquel, o también en Jujuy, la biomasa bajo el dosel, ¿sí? del bosque, utilizando tecnologías láser, los LIDAR, por ejemplo. Entonces, en base a este intercambio que tuvimos con la red, digamos, y junto con la gente de Alemania, es que empezamos a identificar cuestiones que tenemos que empezar a darle solución, como es, por ejemplo, el tener un espacio de procesamiento de esas imágenes que generan este conjunto de usuarios y pilotos dentro de la red de drones. Entonces, a ponernos en contacto con FAMAF, que ellos tienen la posibilidad de tener ese know-how de cómo aplicar los algoritmos de inteligencia artificial, por ejemplo, para computer vision, identificación de objetos como ganado o como el daño en los cultivos. Es que se empezó a trabajar con la implementación de un programa que permite procesar las imágenes de dron. Ustedes saben que los drones van tomando fotos y todas esas fotos tienen que integrarse en un gran mosaico, y eso demanda una gran capacidad de cómputo. Entonces
FAMAF ofreció en su centro de cómputos de alto rendimiento, que está en el Data Center de la Universidad Nacional de Córdoba, la posibilidad de trabajar con este software, que es abierto, que se llama OpenDROMAP, para poder procesar, digamos, toda esa información dentro de la red de INTA, y posiblemente en un futuro también prestar algún tipo de servicio a los usuarios, que son cada vez más y que necesitan de este tipo de herramientas para poder tener esos productos para aplicaciones, digamos. Diego, te hago una consulta de cara a este diálogo alemán-argentino. Te consulto, ¿de alguna manera esto genera alguna fuente de financiamiento o facilita la obtención en otro lado de alguna fuente de financiamiento para desarrollo de esta tecnología? Sí, eso como da sinergia entre los grupos de trabajo en cuanto a las capacidades, ¿sí? Por ejemplo, FAMAF tiene muchas capacidades en cuanto a los licenciados en computación, de poder aplicar estos algoritmos, y nosotros tenemos las herramientas, la capacidad de hacer el pilotaje, y también la necesidad y la demanda de esos productos para el sector. Junta dos mundos que necesitan articularse para poder generar productos de impacto, ¿no? Hoy ya se habla mucho de la agricultura 4.2, 4.3 y de la inteligencia artificial y de todo eso, y que cada una de las instituciones por separado, si bien tienen muchas capacidades, pierden la posibilidad de generar espacios de innovación. Entonces esta red que se ha tejido permite generar equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios que den la chance de acceder a estas fuentes de financiamiento, ¿no? Que están financiando hoy en día la innovación productiva, la aplicación de tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial en lo que sería innovaciones para producción y también para la sustentabilidad y la adaptación al cambio climático. Así que en eso estamos trabajando, pues generando proyectos para aplicar a estas demandas, digamos. Diego, voy a aprovechar que estoy hablando con un científico de alto nivel, pero que tiene la capacidad de hablar sin octosílabos, nos explica lindo. Entonces, voy a aprovechar eso para que le cuente a nuestra audiencia. Nos quedó claro que con los vuelos obtienen información, y esa información después generará en las bases de análisis del FAMAF los algoritmos que nos permitan sacar conclusiones. Pero yendo antes de eso, ¿qué tipo de instrumental cuelga la gente de Manfredi en sus drones? O sea, que el dron es el elemento que porta, pero bueno, ¿qué tipo de herramientas están usando ustedes en la tarea cotidiana? Bueno, nosotros en Manfredi tenemos, hay 3 equipos con cámaras RGB, que son las cámaras normales, como si fuese una cámara de foto, una cámara de celular. Tenemos cámaras multiespectrales, que son las que permiten ver en otra región del espectro electromagnético, ver lo que es el infrarrojo, borde rojo, y con eso generar los famosos índices de vegetación. Y también hay cámaras térmicas que son útiles para la estimación de temperatura de superficie, que está relacionado con cuestiones, por ejemplo, de sequía, con enfermedades en plantas y animales. Entonces, con esos 3 equipos se está trabajando en diferentes aplicaciones, como monitoreo de exóticas, estimación de rendimiento, biomasa, fenotipado, con grupos como los de dentro del grupo que estaba yo, que es el de monitoreo, el de manejo de recursos naturales y cultivos, y el grupo de ecofisiología. Y después dentro de INTA hay también otros sensores, ¿sí? que sirven, por ejemplo, para estudios forestales, como son los LIDAR, que es un instrumental que emite pulsos de láser, y con eso se tienen estimaciones de centímetros en relación a, por ejemplo, la altura de un árbol, de un bosque. Entonces tiene aplicaciones desde la conservación y el manejo sustentable del bosque nativo, el MBGI, la ganadería integral bosque, la producción forestal, la estimación de forrajes. Son herramientas que facilitan, no reemplaza el trabajo de campo, seguro, porque hace falta siempre, como todo sensor remoto, satélite o dron, tener la información en campo para poder ajustar los modelos, para ver cuán lejos, cuán cerca está la estimación que uno hace con el sensor, pero permite también que se aplique en diferentes regiones y en mayor escala. Entonces, facilita mucho la toma de decisiones, contar con estas herramientas.
Una consulta más, Diego. Vos nos definiste bastante bien que hicieron toda la tarea de habilitar esta red de pilotos de dron, de inscribirla en el instituto que controlaba todo lo que es vuelos y aeroespacial, por cuestiones de seguridad. Pero hace poco escuchábamos que el gobierno nacional había liberado, se había un poco desentendido del registro de esta actividad de vuelos. Si un productor hoy quiere incorporar alguna herramienta, aunque sea para sensor de malezas o las aplicaciones más simples, ¿qué tipo de habilitación tiene que tener para incorporar en su sistema cotidiano de producción un dron con algún tipo de herramientas? Bueno, como bien decías, hasta la última regulación uno necesitaba habilitación de ANAC para poder volar, por ejemplo, para uso comercial, digamos, diferentes tipos de habilitación dependiendo del tamaño del dron y el peso. Hoy, si lo volas en áreas rurales, mientras vos no estés haciendo una explotación, digamos, de esa herramienta, vos podés volarlo libre, digamos, es decir, puedes tener un dron para la recreación y no hace falta tener un permiso, siempre y cuando sea en área rural y no sobre un área urbana o un área que tenga un espacio aéreo controlado, por ejemplo. Quiero destacar que estoy hablando de la flexibilización de la legislación nacional, pero quiero dejar claro, y una postura que en lo particular adhiero, la provincia de Córdoba, en cuando se trata de aplicación de productos agroquímicos, mantiene para los drones la regulación que es vigente hasta para una mochila de un aplicador terrestre, ¿no? O sea, la provincia de Córdoba tiene un celoso plan de formación de recursos humanos responsables de las aplicaciones, y un dron no es ajeno a esa problemática, digamos. No, y ni hablar un dron aplicador, donde estamos hablando de equipos de deporte, digamos, que no es, por más que toda esta tecnología tenga la posibilidad de hacer vuelos automáticos, que se planifican, que se controlan, digamos, todo el tiempo. La tecnología esto es cada vez está más avanzada en cuanto a sensores, seguridad operacional. Es necesario particularmente en estos drones aplicadores tener la licencia, ¿sí? Porque por el tipo de equipo, por el tipo de explotación y sobre todo por una cuestión de seguridad, digamos, del operario y de quien lo rodea, digamos, ¿no? No es volar un juguete básicamente, y ni hablar de estos drones como un Agra T50 o un T100 que son bichos, como decimos en la jerga de deporte, y que son peligrosos, digamos, si uno no tiene el conocimiento, por más que sea automático, como te digo, de pilotarlo en un momento crítico, porque puede darse, por ejemplo, que tengas problemas con el GPS por una tormenta solar, puede darse un fallo en el controlador automático, puede darse varias cosas imponderables que que los tiene que tener en cuenta y tener un plan de mitigación para ese caso. Entonces, siempre es necesario tener la licencia, tener el manual del operador, del explotador, que esté, si es un uso comercial, si es alguien que está prestando el servicio, por ejemplo, para tener toda regla, tener los seguros, ¿no? Porque cualquier accidente que se da con un equipo de estos genera, ¿sí?, una responsabilidad civil, también dentro del Código Aeronáutico. Entonces es necesario cumplir con todas esas reglas para no tener problemas mayores en el caso de algún accidente. Clarísimo, Diego, y como para ir terminando, a mí me dejó este mundo que siento que está al alcance de todos, pero a veces uno lo ve no lejano en cuanto a la aplicación, sino al correcto uso, hablando de tecnología, la inteligencia artificial, los algoritmos, como decís. Como para hacer un poco de cierre y de futurología, ¿cómo ves esto de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que se nos viene? Ya está al alcance de todos, pero ¿qué se puede seguir trabajando con esto? En general, la inteligencia artificial hay como un aura de mística, ¿no? En cuanto a que va a reemplazar, digamos, al humano en muchas cuestiones. Yo creo que particularmente en esta etapa que estamos es una herramienta que es necesaria incorporarla en forma responsable, conociendo un poco las limitaciones, ¿sí? Porque no dejan de ser más que programas de computadora, por más que uno los tienda a humanizar. Pero por otro lado, creo que
que la implementación de lo que ya se viene gestando, que son los agentes, donde te permite automatizar procesos, va a ayudar mucho a la toma de decisiones en forma rápida, lo cual eso también es como una espada de doble filo, ¿no? Uno puede terminar quedando del lado en esa facilitación de tomar decisiones, de dejar todo en manos de la inteligencia artificial. Pero bueno, como te decía, hay que ser responsable, tener conciencia de los sesgos que tienen este tipo de algoritmos, de las limitaciones, y sobre todo lo que se viene, me parece que es el desafío de empezar a pensar en los problemas reales que podemos abordar con esto y ser creativos a la hora de generar nuevas herramientas, ¿no? Esto que nos permite automatizar procesos, nos facilita el camino y nos abre la puerta a ser creativos en herramientas que tengan mayor impacto en el sector y que sean más innovadores. Bueno, Diego, muchísimas gracias, muy claro. Como bien decía Tato, tenés esa facilidad de explicar lo difícil fácil, así que te agradecemos por el tiempo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y les mando un abrazo. Así escuchábamos a Diego Pons, investigador de INTA Manfredi, en este bloquecito o en este apartado de tecnologías, drones, algoritmos e inteligencia artificial. Continuamos con Una Vuelta por el INTA. Cuarto y último bloque de Una Vuelta por el INTA. En la apertura contábamos que la red de evaluación de cultivares de alfalfa cumplió 35 años de historia. Me estoy hablando de la red de INTA. Para esto entrevistamos a Carmen Espada, que es una jubilada pero referente en este cultivo, que nos contaba un poco sobre cómo surge esta red, cuál fue su objetivo en sus comienzos y qué es lo que se evalúa. La escuchamos. La red de evaluación de cultivares de alfalfa del INTA surgió en la década del 70 cuando se creó el programa Alfalfa de INTA, la que continúa hasta el presente. Su objetivo es conocer la adaptación de cultivares nacionales e introducidos en ensayos bajo corte, donde se mide la producción de forraje por corte, estacional, anual, su persistencia y resistencia a plagas y enfermedades. Los cultivares se agrupan en 3 ensayos dependiendo de su grado de reposo. Surgen así ensayos con cultivares con reposo, con cultivares de reposo intermedio y sin reposo. En su primer periodo se evaluaron principalmente genotipos nacionales producidos por INTA, universidades y alguna empresa semillera del país. La sede de la coordinación estaba en la Experimental de Anguil, en La Pampa, y los ensayos se implantaron en estaciones experimentales de la región pampeana, semiárida y subhúmeda. A mediados de la década del 80 se incrementó la generación de cultivares, principalmente en INTA, la introducción de variedades por numerosas empresas y la expansión del cultivo a zona extrapampeana. En 1990, la sede de la conducción de los ensayos se trasladó a la Experimental de Manfredi. En esta nueva etapa se amplió el área de experimentación a la región extrapampeana norte y de regadío, siguiendo la misma metodología. Desde entonces, la información obtenida se publica en la revista Avances en Alfalfa y los ensayos se financian con fondos de INTA y de las empresas semilleras. Así escuchábamos a Carmen Espada, jubilada y referente en el cultivo por parte de INTA, contando sobre esta, como bien decía, sobre esta red de evaluación de cultivares de alfalfa que surgió. La investigación surgió a mediados del 70 en INTA, pero la red surgió en el 90, por eso cumple a la fecha 35 años. Y para ir cerrando esto, ¿dónde se realizan los ensayos de esta red? ¿Cómo se invita a las empresas a participar con sus materiales en estos ensayos? ¿Dónde se publica esta información? Lo va a responder Valeria Arolfo, investigadora de INTA Manfredi y coordinadora de la red. Esta red abarca actualmente desde Sáenz Peña en Chaco hasta Viedma en Río Negro.
En ese rango hay 11 localidades que tienen los ensayos y estos ensayos se siembran cada 2 años. Se siembran en años pares y de acuerdo al grado de reposo invernal tienen como objetivo brindarle al productor el rendimiento de las distintas variedades que hay en el mercado. En el mercado tenemos aproximadamente 100-120 variedades actualmente que se ofrecen, entonces es muy difícil la elección de qué cultivar debo sembrar en mi zona. Para eso están estos ensayos, para poder tener los datos de rendimiento, los datos de cobertura, cuánto tiempo vamos a tener ese cultivo, esa variedad en un ensayo que duran entre 3 y 4 temporadas. Nosotros habitualmente todos los años, previo a la siembra de los ensayos, ya entramos en contacto con las empresas invitándolas a participar de los ensayos. Los ensayos se siembran obviamente en las fechas óptimas de siembra del cultivo, que es en el otoño, aproximadamente entre marzo y abril generalmente. Entonces, previamente hacemos el contacto con todas las empresas que quieran participar para que ellos nos envíen con tiempo las semillas para evaluar. Generalmente nos envían los nuevos lanzamientos que tienen de variedades nuevas inscriptas para poder evaluarlas a la hora de poder comercializar sus variedades. Es una información muy importante no solamente para las empresas y para el productor, es una información muy importante también a nivel de investigación. Habiendo tanta información a lo largo de tantos años, son datos que pueden servir a la hora de ver cómo ha ido evolucionando la mejora genética de las variedades en general desde los 90 a la actualidad. Dentro de lo que es la genética que se maneja en Argentina, hay variedades que son de origen extranjero, que vienen a lo mejor de Estados Unidos, hay otras variedades que pueden provenir de Australia y hay muchas variedades también que son de origen local, que las genéticas son desarrolladas localmente en Argentina. La información de estos ensayos se difunde anualmente en una publicación, se llama Avances en Alfalfa. Habitualmente esa publicación condensa la información de todos los ensayos, de todas las localidades y al cabo del 4º año de evaluación se hace un análisis conjunto de todas esas variedades, cómo funcionaron en las distintas localidades para que el productor pueda elegir que esas variedades se adaptan más a esa región. Dentro de la información que podemos encontrar en las publicaciones de Avances en Alfalfa es la descripción sanitaria de todas las variedades, los niveles de resistencia a las distintas plagas y enfermedades que son las más habituales acá en Argentina y fundamentalmente el dato del semillero que provee esa semilla. Por eso siempre es muy importante conocer estas características y conocer el semillero para poder tener la confianza de que estamos adquiriendo una variedad que tiene un respaldo de fiscalización en el INASE. Por eso siempre que vayamos a elegir alguna variedad no tenemos que mirar tanto el precio, sino que tenemos que mirar cuál es la variedad que mejor se adapta y que tengamos la certeza que sea de un semillero oficial. Así pasaba Valeria Arolfo, investigadora de INTA Manfredi, coordinadora de la Red de Evaluación de Cultivares de Alfalfa, que este año cumple 35 años de historia. Tato, llegamos al final de este programa. Final de un nuevo programa, muy lindo, muy lleno de contenidos, a mí me gustó mucho. Clarísimo como siempre los entrevistados, la verdad que les agradecemos a los hacedores de este programa, que no solo somos los comunicadores de cada experimental y agencia, sino también los técnicos que tienen la disposición y predisposición de siempre estar para cuando les solicitamos algún tema. Y volvemos a abrirle a toda nuestra audiencia la posibilidad de que nos envíen sus sugerencias de algún tema que les interese en particular, ya sea de la producción urbana o de la producción rural, que nosotros podamos incorporar en nuestra grilla y encantado le vamos a dar algún espacio para desarrollarlo. Bueno, antes de dar el ganador del vino de este programa, me gusta siempre mandarle saludo a nuestros compañeros, a los hacedores de la producción de este programa, que son Virginia Cagliero, Andrés del Pino, Lucas Cuevas, Lucas Viale y acá quien les hablan, Tato Mazzini y Fabricio Taparello.
El ganador del vino de este programa es Emiliano González, con documento terminado en 029. Así que bueno, felicitaciones Emiliano. La producción del programa se va a estar comunicando con vos para coordinar la entrega del vino. Esto fue todo por hoy, Tato. Saludos a nuestros oyentes. Un gran abrazo acá, que lo tengo junto a la pantalla, a Mariano Britos, piloto y capitán de este barco. Que tengan un muy buen domingo y hasta el próximo domingo. Feliz domingo para todos. Hasta aquí, una vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.